Hola, esta actividad que vamos a hacer ahorita en este video es totalmente voluntaria. Esta clase la va a dar el doctor Vicente. Más bien busca hacer un jueguito, un ejercicio corto para los que todavía se les dificulte mucho cómo poderse ubicar en las estructuras del cerebro. Algunos de ustedes puede que ya no lo necesiten, pero los que estén menos familiarizados o que sea la primera vez que van a tener contacto con el hipotálamo, pues siempre es bueno tener un modelo que nos ayude a ir entendiendo dónde se ubican estos núcleos y ya de ahí pues sea más fácil pasar a la función de estos mismos. Para el hipotálamo, igual, vamos a tomar los mismos recursos que hemos estado usando, del FOMI o cualquier plastilina, pero para el hipotálamo, al no ser un núcleo perfectamente delimitado, o sea, vamos a ver que sí, ustedes van a revisar las fronteras anatómicas, pero digamos que tú ves un corte medial, sabes dónde está el hipotálamo, pero en realidad no es un núcleo per se. Van a ser varios núcleos, pero que funcionalmente se determinan por su función, más que por que se puedan ver macroscópicamente. Entonces, además del FOMI, en esta ocasión vamos a usar una pequeña cajita, puede ser cualquier cajita que ustedes tengan. Obviamente yo voy a usar esta del FOMI de esta marca Popit, porque tiene la ventaja de que adentro tiene mis dos hipotálamos, ¿sí? Entonces es como si estuviéramos hacia la parte anterior del tálamo, nos vamos hacia la parte ventral y ahí va a estar ubicado, o sea, si yo pudiera caminar por el mesencéfalo, voy a caminar, se termina y voy a llegar a lo que sería el hipotálamo. Pero al igual que las estructuras que hemos estado revisando, como el tálamo o los núcleos de la base, voy a tener dos, es decir, los núcleos del hipotálamo también los voy a tener dobles, voy a tener los del lado derecho, voy a tener los del lado izquierdo y entre ellos va a estar una parte del tercer ventrículo. Entonces también por eso me gusta esta idea de la caja, porque digamos que es el hipotálamo, que es lo que uno puede ver, pero tener la imagen de que voy a tener duplicados los núcleos y que entre ellos va a haber un espacio, claro, el espacio es más grande que el que tengo yo aquí en la cajita, pero que esta parte nos recuerde que entre los hipotálamos pues vamos a tener una parte del tercer ventrículo. Entonces lo que necesitaría sería cualquier cajita y después con algo hacer las cajitas de en medio, o si tienen en casa algo parecido, pues lo pueden ocupar. Y lo que van a ustedes a revisar en clase es perfectamente bien cada uno de los núcleos y sus funciones. Es como, pues así como el tálamo es el centro de integración para ir hacia la conciencia, el hipotálamo es el centro de integración para prácticamente todo lo que es autónomo y más, o sea, no solo lo autónomo, pero por decirlo de alguna manera, ¿no? Es como el centro endocrino maestro por excelencia. Entonces vale mucho la pena que nos familiaricemos con los núcleos y pues cómodamente podamos hablar de todos ellos. Entonces, digamos que yo voy a tomar un tálamo, lo ideal sería que si ustedes lo hacen, pues tengan los dos para que esté la historia completa. Y pues los núcleos van a ser varios. A su vez, esta parte, si fuera nada más un hipotálamo, a su vez estaría dividido, ¿no? Entonces, digamos que la parte lateral es relativamente sencilla porque ahí vamos a tener tal cual lo que vamos a llamar el núcleo lateral. Ahorita me van a salir no muy bien hechos, pero ya ustedes con calma y en casa lo pueden hacer mucho mejor, ¿no? Entonces, digamos que de todo tendría yo mi núcleo lateral, que van a ver, está muy relacionado con la parte del hambre y con otras funciones muy importantes. Entonces, bueno, aquí debería de ser completamente la mitad, pero tendríamos el núcleo lateral y luego tendríamos un núcleo muy interesante que va a ser el núcleo, o en los libros también lo van a encontrar como el área preóptica. Entonces voy a tener un núcleo preóptico lateral y voy a tener un núcleo preóptico medial. Entonces todo es preóptico. Nada más hago esta diferencia para que sepamos que abarca
desde la parte lateral hasta la parte medial. Entonces esto, también la ventaja de que sea moldeable es que lo podemos ajustar, ¿ok? Entonces digamos que lo más fácil en términos de núcleos es recordar que el hipotálamo va a tener una región lateral y va a tener una región medial y que prácticamente toda la región lateral está formada precisamente por un núcleo que vamos a llamarlo así, va a ser el núcleo lateral del hipotálamo. Y vamos a tener el núcleo preóptico que corre de lateral a medial y voy a tener tanto el área lateral como el área medial. En esta zona es donde las cosas se van a poner interesantes porque aquí muy cerquita o más o menos a la altura también de la parte preóptica, voy a tener un núcleo muy importante para la regulación de los ciclos circadianos, que va a ser y aquí lo va a dificultar un poco que se vea, pero va a ser este núcleo, que va a ser el núcleo supraquiasmático, ¿ok? Entonces tendría la parte preóptica medial y el supraquiasmático. Una forma, claro, va a depender del libro, pero una forma que yo sugiero y que puede facilitar el aprendizaje es que los que están en la parte medial vayas viendo cuántos tienen. La mayoría de la literatura nos va a poner al preóptico y al supraquiasmático como en la primera parte. Después va a haber 3, luego va a haber otros 3 y vamos a terminar con 2. Entonces digamos que la fórmula está fácil, sería 2, 3, 3, 2. Por lo menos si no te acuerdas cuáles son, por lo menos sabes que te falta uno o que te sobra, ¿no? O sea, que uno que no va en esa área lo pusiste ahí. Otra forma de irnos imaginando y que está en varios libros es ir haciendo cortes. Y vamos a ver que dependiendo a qué altura del hipotálamo se haga el corte, son los núcleos que vamos a alcanzar a percibir. Bueno, en esta área donde dijimos que ya tenemos aquí 2, aquí tendríamos que poner 3. Entonces ustedes ahí usan su imaginación para poner esos 3. Yo los voy a poner simplemente como bolitas para efectos prácticos. Aquí tendríamos a los núcleos. Tendríamos 3 núcleos. Tendríamos al núcleo supraóptico, más o menos a esa misma altura tendríamos más pegado, acuérdense que aquí está el tercer ventrículo, entonces más pegado hacia el tercer ventrículo tendríamos el paraventricular. Mejor lo voy a poner con otro color. Y después tendríamos el núcleo anterior del hipotálamo. ¿Okay? Entonces estaría el paraventricular más hacia el ventrículo. Y después ya tendríamos el núcleo anterior. Entonces, ¿cuántos núcleos llevamos ya? O sea, todavía no vamos ni a la mitad del hipotálamo y ya van varios núcleos. Entonces ya tendríamos el núcleo lateral, la parte preóptica lateral, el preóptico anterior, el supraquiasmático, la parte del supraóptico, el paraventricular y el núcleo anterior. Luego acá tenemos otros 3 que esos son muy divertidos. Bueno, uno es muy importante, que es la parte del arqueado. Y ya me quedé sin colores. Voy a revolver unos. ¿Qué es el núcleo arqueado? El núcleo arqueado se llama así porque tiene una estructura parecida a un arquito. Entonces voy a tratar de emularlo, ¿no? Como si fuera un pequeño arco. Y después va a tener 2 núcleos muy interesantes porque son como los novios, ¿no? Así de, uno está todo cool, ¿no? Está muy bien, le dice, ¿qué te pasa? Y el otro le dice, nada. Entonces estos van a ser los núcleos mediales. El que esté más hacia la parte dorsal va a ser el dorso medial y el que está más hacia la parte inferior va a ser el ventromedial. El dorso medial está relacionado con el disgusto,
¿no? O sea, cuando algo no es agradable es también muy bueno poder detectar lo que no es saludable. Y el ventromedial es el que está relacionado con la satisfacción, sobre todo con la saciedad. Entonces también es un núcleo muy relacionado con el sistema de recompensa, o sea, poder decir, ya si tengo hambre, pero ya estoy satisfecho y ya puedo pasar a lo siguiente. Entonces estaría el arqueado, después estaría el ventromedial, que es el de la satisfacción, y luego estaría el dorso medial, que es el del disgusto, ¿no? Entonces también por eso es un poco fácil de entender, ¿no? Si este tiene que ver con el hambre, el lateral, y está cerca del disgusto, por eso muchas veces cuando tengo hambre también me puedo enojar. Y también si estoy enojado y como, me puedo contentar, ¿no? Porque aquí estaría la parte del ventromedial. Luego, ya para terminar, acá tendríamos, entonces dijimos, acá casi siempre va a tener 2, 3, 3, 2. Entonces en estos dos voy a tener uno que ustedes ya conocen porque lo vimos cuando revisamos la parte de el circuito de Papez, ¿no? Que hablábamos de los núcleos mamilares o el cuerpo mamilar. Entonces el cuerpo mamilar, hagan de cuenta que es la única, y esto ya se los ha dicho varias veces el doctor Julio, es la única parte del hipotálamo que alcanzamos a ver en la cara inferior de manera externa. Entonces digamos que el cuerpo mamilar, ¿no? Ese cuando hacemos el corte de Charcot o el corte coronal a la altura de los cuerpos mamilares, pues cuando yo lo veo, puedo ver el cuerpo mamilar, pero el cuerpo mamilar pues tiene también una parte totalmente en el hipotálamo. Y el último núcleo que vamos a revisar, que son de los más grandes, es muy fácil porque está hasta atrás, entonces va a ser el núcleo posterior, ¿ok? Entonces, lo ideal es que ustedes pudieran replicar todos los núcleos, como decíamos, desde el lateral, los preópticos hasta el posterior, y que el cuerpo mamilar, una vez que lo coloquen en la cajita y que ya tengan la otra parte, el otro hipotálamo, coloquen los cuerpos mamilares afuera para que siempre se acuerden que el cuerpo mamilar es un núcleo del hipotálamo, pero que lo podemos ver sin hacer ningún corte. Asomándonos por la cara posterior del encéfalo, ahí lo podemos localizar. Entonces aquí ya tendrían toda la estructura y espero que esto les facilite después asociar todas las funciones. Muchas gracias y que se diviertan.